Eureka, la historia detrás de la ciencia. Hiroshima y Nagasaki. Hola, ¿cómo les va, locos? Hoy en Eureka, la historia detrás de la ciencia, hablaremos de Hiroshima y Nagasaki. David, ¿cómo te va? Muy bien, amigo Dionisio. Para introducir este tema es importante definir un concepto, los modelos atómicos. Los modelos atómicos han sido de gran importancia para la humanidad a lo largo de la historia. Uno de los ejemplos más claros para describir este tema son las famosas bombas atómicas. Ahora, para explicar mejor este tema, trajimos a nuestra experta en modelos atómicos, Yaraí. Se conoce como modelos atómicos a las distintas representaciones gráficas de la estructura y funcionamiento de los átomos. Los modelos atómicos han sido desarrollados a lo largo de la historia de la humanidad, a partir de las ideas que en cada época se manejaban respecto a la composición de la materia. Los primeros modelos atómicos datan de la antigüedad clásica, cuando los filósofos y naturalistas se aventuraron a pensar y a deducir la composición de las cosas que existen, es decir, de la materia. Un ejemplo de modelo atómico es el de John Dalton. Dalton proponía que los átomos de un mismo elemento químico eran iguales entre sí y tenían la misma masa e iguales propiedades. Por otro lado, propuso el concepto de peso atómico relativo, comparando las masas de cada elemento con la masa del hidrógeno. También propuso que los átomos pueden combinarse entre sí para conformar compuestos químicos. Otro modelo, propuesto por J.J. Thomson, descubridor del electrón, en 1897. Este modelo es previo al descubrimiento de los protones y neutrones, por lo que asumía que los átomos estaban compuestos por una esfera de carga positiva y los electrones de carga negativa estaban incrustados en ella, como las pasas en el pudín. Dicha metáfora le otorgó el modelo del epíteto de modelo de pudín de paz. Otro modelo atómico que se hizo fue el de Demócrito, llamado la teoría atómica del universo. Fue creada por el filósofo griego Demócrito junto a su mentor Leucipo durante el 450 a.C. En aquella época, los conocimientos no alcanzaban mediante la experimentación, sino mediante el razonamiento lógico, basándose en la formulación y el debate de ideas. Ernest Rutherford, quien fue otro científico que hizo un modelo atómico, realizó una serie de experimentos en 1911 a partir de láminas de oro. En esos experimentos determinó que el átomo está compuesto por un núcleo atómico de carga positiva, donde se concentra la mayor parte de su masa, y los electrones, que giran libremente alrededor de este núcleo. En este modelo se propone por primera vez la existencia del núcleo atómico. Propuesto por Erwin Schrödinger, creó otro ejemplo de otro modelo atómico. Este concebía los electrones como ondulaciones de la materia, lo cual permitió la formulación posterior de una interpretación probabilística onda, o sea, magnitud que sirve para describir la probabilidad de encontrar una partícula en el espacio, por parte de Max Born. Eso significa que se puede estudiar probabilísticamente la posición de un electrón o su cantidad de movimiento, pero no ambas cosas a la vez, debido al principio de incertidumbre de Heisenberg. Este es el modelo atómico vigente a los inicios del siglo XXI, con algunas posteriores adiciones que se le conocen como modelo cuántico ondulatorio. Dicho esto, empezamos a hablar sobre el conocido tema, Hiroshima y Nagasaki. Este tema es uno de los más importantes para la historia, ya que dio fin a la Segunda Guerra Mundial, el 6 de agosto de 1945. Por primera vez en la historia, un bombardero estadounidense lanza una bomba atómica. El objetivo es la ciudad japonesa de Hiroshima. La bomba destruye la ciudad y mata a decenas de miles de civiles, produciendo un gran incendio que ocasiona más destrucción en la ciudad. Debido a las radiaciones nocivas, se duplica el número de víctimas en los meses posteriores a la explosión. Estados Unidos amenaza con más atentados si Japón no se rinde. 3 días después lanzan otra bomba atómica, esta vez sobre la ciudad de Nagasaki. Al instante se producen decenas de miles de muertos y la ciudad queda destruida. Entonces los japoneses se rinden. El 15 de agosto de 1945, el emprendedor japonés Hirohito da a conocer un mensaje radial que acepta la rendición incondicional de 2 semanas después. El 2 de septiembre finaliza oficialmente la Segunda Guerra Mundial.
El efecto que tiene esta explosión de bombas atómicas en la cultura fue bastante grande. Se ve representada en diferentes cosas. Por ejemplo, Godzilla de Japón, y también se ve reflejado en un cierto temor a las bombas atómicas. En conclusión, la bomba no solo afectó a la comunidad. En la comunidad, los pocos sobrevivientes fueron afectados con las radiaciones. Eso fue un cambio muy radical para la población, porque aparte de las dos primeras bombas, Washington tenía otra bomba preparada llamada Rufus. Y ese fue otro cambio que hizo 2 accidentes letales. La bomba pudo haber tenido un impacto que pudo haber sido como el de Hiroshima. Esto cambió el mundo bélico para siempre. Más borbónicas. Para introducir este tema, es importante definir varios acontecimientos anteriores, como los Reyes Católicos a la Guerra de Sucesión. Oh, gracias, Yaraí. Primero, los reyes católicos, ellos eran Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que al unirse unificaron a toda España. De esta forma, ellos luchan y sacan a los musulmanes y promulgan la fe católica. El Papa de este momento los nombra los Reyes Católicos. Después de eso, los reyes tienen una hija, Juana I, a la cual la casan con Felipe el Hermoso. Pese a que era un matrimonio arreglado, ambos se atrajeron desde el principio. Sin embargo, después de muchas cosas, apodando a Juana I como la loca, pero eso será otra historia. Total, que ellos tuvieron otro hijo llamado Carlos V, del imperio sacro-germano, y primero de España, el cual tuvo a Felipe II, él a Felipe III, él a Felipe IV y él a Carlos II, el cual había heredado un imperio español con una crisis social, económica y política. Él muere a los 38 años sin descendencia, por lo que todo se iba valiendo. Lo que no pienso decir. Todo fue a peor, porque los Borbón, familia de reyes franceses, deciden que se quieren hacer una corona española. Sin embargo, los ingleses no iban a permitir eso. Se arma la guerra de sucesión española, la cual Francia y pone a Felipe de Anjou en el trono. Sin embargo, Inglaterra lo hace renunciar al trono francés. Él tiene un hijo, el cual es Felipe V, el cual ahora sí empieza con las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas fueron un conjunto de medidas políticas, administrativas, religiosas, culturales y económicas implementadas por los Borbones españoles durante el siglo XVIII. Estas se aplicaron en España y especialmente en los dominios americanos. Su objetivo consistía en reforzar el poder real y centralizar la administración, incrementar la recaudación impositiva y asegurar la dominación sobre las colonias americanas, amenazadas por la expansión de Portugal y los ataques de piratas ingleses y franceses. Las reformas se crearon debido a los desastrosos resultados de la Guerra de los 7 años, sobre todo a partir de 1762, con la toma de Manila y La Habana por los ingleses, y en 1763, con la Paz de París, impulsaron la necesidad de reformas. ¿Qué piensas, socio?
Me parece que, como dices, es un tema interesante y que sin dudas vale la pena conocer, ya que revisando lo que se hizo durante las reformas, podemos concluir que fue la raíz de la educación en México. Sin dudas, socio. ¿Sabes algo más acerca de este tema? Sí, he investigado un poco de aquello y sé que a partir de entonces se inició una etapa de cambios y transformaciones a través de la implementación gradual de una serie de planes y proyectos en las dinastías de esferas del Imperio Hispánico a lo largo del siglo XVIII. Otra cosa es que gracias al impulso de las reformas borbónicas producido a partir de 1763, hoy en día podemos gozar de educación de calidad o de C4 para las futuras generaciones. Sin duda es un hecho que marcó un antes y un después en la forma de educación en México. En conclusión, las reformas borbónicas fueron importantes, ya que cumplieron con los objetivos de dar un impulso a la economía novohispana e incrementar el aporte del Imperio Español. Eso fue un cambio muy grande para su cultura, ya que venía diferente. Esto dio un gran proceso a la población de la Nueva España, bien que se ha apostado por el progreso mediante la educación, como actualmente en la ODS 4.